Alerta roja. La hija de Mencho se escapa de la Marina en un operativo en Jalisco. En un incidente que ha generado gran atención y preocupación, la hija de Nemesio El Mencho Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), logró evadir a las fuerzas de la Marina en un operativo llevado a cabo en Jalisco. Este acontecimiento destaca la complejidad de las operaciones contra el crimen organizado y la habilidad de ciertos individuos para evadir el alcance de las autoridades. Desarrollo del operativo. El operativo diseñado para capturar a la hija del Mencho se llevó a cabo en una ubicación específica en Jalisco, donde se sospechaba que se encontraba. Sin embargo, la operación no logró su objetivo, ya que la hija del líder del CJNG logró escapar de manera exitosa, dejando en evidencia la capacidad de ciertos miembros de la organización para evadir a las fuerzas de seguridad. Importancia de la figura del Mencho. La hija del Mencho es considerada una figura importante dentro del entramado del CJNG. La capacidad de evadir un operativo de la Marina resalta la influencia y el alcance que tienen los líderes en los cárteles de México. El Mencho ha sido uno de los criminales más buscados y sus acciones y las de su familia continúan siendo objeto de atención y preocupación para las autoridades. Riesgos y desafíos para las autoridades. La evasión de la hija del Mencho pone en manifiesto los riesgos y desafíos que enfrentan las autoridades mexicanas en la lucha contra el crimen organizado. La capacidad de ciertos individuos para eludir la captura destaca la necesidad de estrategias más sofisticadas y cooperación entre las diferentes agencias de seguridad. Repercusiones en la opinión pública. El escape de la hija del Mencho generará diversas reacciones en la opinión pública. Mientras algunos podrían expresar frustración por la aparente impunidad, otros podrían señalar la necesidad de fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad y mejorar la coordinación entre las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Enfoque en estrategias de inteligencia. La evasión exitosa de la hija del Mencho destaca la importancia de las estrategias de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado. El seguimiento preciso de la información y la capacidad de anticipar movimientos son cruciales para abordar la complejidad de las operaciones de los cárteles. Desafíos continuos en la seguridad nacional. El incidente subraya los desafíos continuos que enfrenta México en materia de seguridad nacional. La lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral que aborde no solo la captura de líderes, sino también las condiciones subyacentes que permiten la proliferación de estas organizaciones. Conclusiones y reflexiones. El escape de la hija del Mencho destaca la naturaleza dinámica y desafiante de las operaciones contra el crimen organizado en México. Para enfrentar con éxito estos desafíos, las autoridades deben seguir adaptando y mejorando sus estrategias, fortaleciendo la cooperación entre agencias y abordando las raíces del problema para lograr avances significativos en la seguridad nacional. La DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, colocó en 2020 al líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, como su objetivo número 1, por encima de los históricos Ismael El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero, seguido de ellos, capos del cártel de Sinaloa. El michoacano Ceguera Cervantes encabeza la lista de los 10 más buscados por la Administración para el Control de Drogas, la cual ofrece más de $10 millones como recompensa por él. Después está Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de El Chapo Guzmán, quien en septiembre de 2018 fue incluido en dicha lista. Sin embargo, la estructura familiar del Mencho se ha visto mermada desde el año pasado, cuando Estados Unidos extraditó de Washington a Rubén Oceguera y a la detención de Jessica Joana, hijos del capo, considerados como los principales operadores financieros del grupo criminal de su padre y producto del matrimonio que el michoacano mantiene con Rosalinda González Valencia, la jefa. De acuerdo con el Departamento de Justicia de la Unión Americana, Rubén no será el mancito, hijo del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Lavaba millones de dólares mediante la compra y venta. Además, tenía bajo su mando la producción y distribución de drogas sintéticas en aquel país, así como el tráfico de armas. Durante más de una década preso como resultado de las imputaciones de delincuencia organizada y otros delitos que en la nación americana fueron resueltos en 5 diferentes juicios, mismos que resultaron consecutivamente en su libertad por falta de pruebas y deficiencias en el procedimiento. Y así cayó a no seguir a la negra. Hija de Nemesio Ceguera y Rosalinda González Valencia, fue detenido en febrero de 2020 en Estados Unidos, de donde también es ciudadano. Por años se mantuvo en el anonimato, pero luego se supo que dentro del cártel de Jalisco Nueva Generación se encargaba del manejo de empresas ligadas al lavado de activos ubicadas en Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco, las cuales forman parte de la lista negra de Washington como operadores del narco. De ser declarada culpable, enfrentaría penas de hasta 10 años de cárcel por cada una de las 5 violaciones y multas por hasta $10 millones. Se declaró como no culpable en su primera audiencia ante un magistrado en la Corte Federal del Distrito de Columbia el pasado 15 de noviembre.
La Secretaría de la Defensa Nacional cumple una orden de aprehensión en Zapopan, Jalisco, contra la Rosalinda González Valencia, esposa del Mencho. Es la segunda ocasión que Rosalinda González Valencia es detenida por autoridades federales. La primera vez, elementos de la Secretaría de Marina la capturaron en mayo de 2018 durante un operativo también en el municipio de Zapopan. A pesar de que para las autoridades en México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y los Queens, cuñados del capo, forman parte de la misma organización, para las autoridades estadounidenses se trata de dos grupos que tan solo se encuentran asociados. Las autoridades americanas han identificado a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, y a su cuñado Abigail González Valencia, el Queens, respectivamente, como los líderes de cada una de las organizaciones. González Valencia fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, en febrero de 2015 en un operativo coordinado entre la Policía Federal, de la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República. De acuerdo con los primeros reportes, el Queens era el principal operativo financiero del cártel establecido en Puerto Vallarta. Una de las estrategias de los Queens fue buscar alianzas con productores de alcaloides y grupos narcoinsurgentes de Sudamérica, de Colombia, como los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. De acuerdo con las autoridades, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y los Queens aprovecharon la caída de otros cárteles mexicanos para crecer y ahora dominar varios negocios ilícitos, y su origen se dio en Michoacán, aunque también en el estado de Jalisco, su centro de operación, según ha reportado en su momento la DEA. A diferencia de otros narcotraficantes reconocidos, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, ha mantenido un perfil bajo y poco se sabe de su vida personal. Sin embargo, en los últimos años se confirmó que el narcotraficante es padre de 3, 2 mujeres y un hombre. Aquí te contamos qué estudió la menor de sus hijas. El Mencho nació el 17 de julio de 1966 en el pequeño pueblo de Aguililla, Michoacán. Ahí conoció a su ahora esposa, Rosalinda González Valencia, también conocida como la jefa dentro del CJNG. Fruto de esa relación nacieron 3 hijos. El primero fue Rubén Oseguera González, alias El Menchito, quien al igual que su padre y su madre decidió dedicarse al negocio de las drogas. El primogénito del Mencho se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos por acusaciones de tráfico de drogas y uso de armas exclusivas del ejército. La segunda hija del narcotraficante es Jessica Joana Oseguera González, mejor conocida como La Negra. La mujer, actualmente de 36 años, también fue vinculada con el cártel de las 4 letras por Estados Unidos, quien la encarceló por 2 años bajo una acusación de lavado de dinero a favor de su padre. Fue precisamente a causa de la encarcelación de Jessica Oseguera que se dio a conocer la existencia de la tercera y última hija del Mencho, Laisha Michelle Oseguera González. Durante muchos años se desconoció el paradero de Laisha Michelle Oseguera González. La información era parca y solo se sabía que era la presunta hija del creador del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, pero este miércoles se confirmó su parentesco. Se trata de su descendiente y ya es mayor de edad. Cuando se difundió una fotografía de El Mencho junto a su hijo varón Rubén, muchas personas se cuestionaron sobre la identidad de la niña que abrazaba a Nemesio, por lo que surgió el rumor de que se trataba de su hija menor. El nombre de Laisha no aparecía en internet y por su edad tampoco se figuraba en alguna lista de la DEA o del Departamento del Tesoro. En exclusiva con Infobae México, fuentes de la Secretaría de Marina, SEMAR, revelaron que Laisha Michelle Oseguera González sí es hija del Mencho, tiene 20 años y su fecha de nacimiento es el 4 de abril de 2001.